estamos, iglesia? Bienvenidos. Qué bueno que conectaste con nosotros. Hoy te animamos a que cantes con nosotros y conectes con Dios. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento en los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te obedecen, yo también. Tú creaste el universo con tan solo hablar, Padre. Con tan solo hablar creaste el universo, Señor. Sigue cantando con nosotros, iglesia. Hoy es un buen día para alabar al Señor. Vamos, canta con nosotros. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que
sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Vamos, canta con nosotros. Vamos. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Sigue cantando con nosotros, iglesia. Es un momento perfecto para poder alabar a Dios y poder cantar que Él es bueno y que Él es digno. Hoy quiero que nos acompañes con esta alabanza ahí en tu casa, en tu sala. Podamos conectar con Dios cada día y reconocer que Él es digno y que Él es bueno, aunque las cosas no salgan como uno espera. Canta con nosotros, iglesia. Acompáñanos con tu voz. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti y digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Y digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, y porque
Hoy nos reunimos a alabar tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que traigas tu bendición en nuestras vidas, que bendigas a cada una de las familias, Señor, de nuestra iglesia, que tu grandeza, tu poder se manifieste en cada uno de nosotros. Queremos ver tu gracia y tu misericordia como hasta el día de hoy has extendido a nuestras vidas. Trae salvación, trae sanidad, Señor. Trae restauración a cada corazón que está desamparado. Trae consuelo a cualquiera que no encuentra la salida. Tú suples todas nuestras necesidades. Tú nos bastas nada más para seguir en nuestra vida, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Amén. Es un placer saludarte nuevamente en este domingo, en el servicio. Ahora sí que desde tu casa te saludo, hermano, y quiero compartirte una porción de la Biblia que está en Lucas 21, 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En esta tarde quiero decirte que esta viuda dio de todo corazón lo mejor que ella tenía. En esta tarde quiero invitarte a que tú juntes lo mejor que tengas para darle al Señor. Con una sonrisa en tu rostro, te invito a que tomes la mejor moneda, el mejor billete, los diezmos y las ofrendas que tengas para que lo guardemos. Como ya sabes, estamos recolectando los diezmos y las ofrendas para una vez que nos veamos, lo podamos depositar en el canasto, todos juntos y unidos con una sonrisa en la cara por las grandes cosas que Dios ha hecho. También puedes depositarlo, si así lo deseas, en la descripción del video que aparece abajo. De la manera que tú quieras apoyar, diezmar, ofrendar, lo puedes hacer. Te invito a que sigas gozoso, te invito a que sigas confiando en que Dios va a ser el proveedor, y como lo hizo esta viuda, dar lo mejor y con alegría, porque a Dios le gusta que demos con alegría. En esta tarde te voy a invitar a que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos y oremos pidiendo a Dios por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias porque sé que tú bendices los diezmos y las ofrendas que mis hermanos están guardando ahí en su hogar, para una vez que todo esto pase podamos depositarlos en las ofrendas para que tu gloria, Señor Jesucristo, y tu reino siga avanzando. Confiamos en ti y sé que ningún día de estos tiempos difíciles tú nos vas a dejar sin alimento y sin calzado, y sin todo lo que necesitamos y aún un poco más, hasta que sobre y abunde. Te pido que multiplique los diezmos, las ofrendas, a mis hermanos que no tienen trabajo, le des provisión, le des trabajo. A los que tenemos trabajo, Padre, nos cuides y nos libres de todo mal. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que sigamos gozosos, te invito a que sigamos en la paz de Cristo. Cuídense mucho, cuiden a su familia y Dios los bendiga. ¿Qué tal, iglesia? Esperamos que hayas disfrutado este momento de alabanza y también hayas decidido darle a Dios. Y qué bueno que en esta temporada estás siendo generoso. Sé que es una temporada un poco difícil para todos, pero la generosidad siempre está presente en nuestra casa como parte de nuestra cultura. Y antes de iniciar a la predicación, solamente quiero hacerte la invitación a que día tras día tú personalmente busques a Dios. Tenemos muy presente en nuestra mente cuando decimos tiempo con Dios es vida, y así lo creemos. Pasar tiempo con Dios es algo que refresca nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida. Así que te animamos que tú personalmente todos los días puedas leer tu Biblia, puedas orar, para que no pierdas esa comunión con Dios. Lo que más anhela Jesús es que tengas una relación personal con Él.
Eso tenlo como la cosa más valiosa en tu vida. Quiero leerte algo muy interesante que dice Pedro en su segunda carta, ya en los últimos versículos, sus palabras finales. Está diciendo así: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Él está hablando a las iglesias y está dando un consejo muy interesante. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. Y hoy te quiero animar a que día tras día crezcas en el conocimiento de Dios. Hay muchas promesas por descubrir, hay muchas historias por leer en su palabra, hay muchas oraciones, hay muchas conversaciones que decirle a Dios. Y te animamos a que puedas hacerlo día tras día. También antes de ir a nuestra predicación, te queremos invitar y que estés... y que no se te vaya a olvidar que todos los martes y los viernes tenemos oración a las 8 de la noche. Confirma con un mensaje para que te podamos marcar y podamos orar. También te estamos invitando a que todos los jueves te puedas conectar en el grupo que hacemos en Google Meet para que puedas llevar con nosotros el estudio de por qué Dios permite el mal. Es un estudio muy interesante, un estudio apologético, y sabemos que ha sido de bendición en nuestras vidas y estamos descubriendo cosas increíbles. Así que, iglesia, pues ya no quiero decir más. Pasamos a la predicación y pon atención, sé que Dios hablará a tu vida. Nos vemos. Dios te bendiga, iglesia. Es una bendición saludarte a través de este medio y espero y deseo que todo en casa, toda tu familia se encuentre bien. Y el día de hoy quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Sé que este mensaje te va a desafiar, te va a alinear a lo que Dios quiere hablar en estos días a nuestros corazones y lo que el Señor ha tratado conmigo en este tiempo y me ha dicho que te diga. Y quiero basarme en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 39 al 42. Y me gustaría que me acompañes, o ahí en la pantalla va a aparecer y lo leamos. Este mensaje yo lo he titulado No te duermas. Repítele a quien esté a tu lado, dile: no te duermas, hermano, no te duermas, mamá, no te duermas, papá. Y vamos a dar lectura, amén. Mateo 26, 39 dice así: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Y este pasaje de la Biblia es un pasaje donde Jesús está pasando sus últimas horas antes de ser crucificado, antes de ser asediado por los guardias romanos, por el Sanedrín, por los judíos, y llevado a la cruz. Y él está pasando un tiempo con sus discípulos en el monte de los Olivos, en el Getsemaní. El Getsemaní se encontraba frente a Jerusalén, le conocían como el Monte de los Olivos porque era un lugar donde probablemente había una prensa de olivos para extraer sus esencias. Y Jesús está ahí pasando sus últimas horas con sus discípulos amados, enseñándoles cosas. Estamos en esta escena, es después de que salen de la cena, de la Pascua. Ellos están en ese día celebrando la Pascua judía, que simbolizaba la salvación de Dios al pueblo de Israel, que tuvo lugar cuando ellos eran esclavos, cuando eran presos.
y Jesús está con ellos. Y los judíos en esa fecha en específico acostumbraban a pasarse la noche, velar, meditando, hablando sobre la redención de Dios al pueblo de Israel. En ese horario en el que nosotros leemos, dicen los comentaristas que ellos estaban aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, que era en esa cultura, en la cultura judía, una hora avanzada. Entonces, ellos tenían como la costumbre como judíos de hablar toda la noche sobre lo que Dios había hecho en salvación. Y quiero comentarte antes de entrar a la esencia del tema, de lo que te quiero compartir, que la iglesia en estos momentos estamos viviendo dificultades, adversidades de diversas maneras. Y quiero que nosotros entendamos que muchas veces Dios usa las adversidades para purificar a su pueblo, para pulir a su pueblo. El que Dios permita situaciones tiene que ver con un propósito. No necesariamente que Dios causa, sino que Dios permite, como hemos visto en las lecciones de los jueves. Pero quiero que en este tiempo tú y yo tengamos la mentalidad de que si estamos en esta situación donde estamos buscando proteger a los hermanos que están de edad más avanzada en la congregación o las personas vulnerables de la congregación a través de esta cuarentena, entendamos que los tiempos de dificultad no son para lamentarse ni tampoco para distraerse. Son tiempos en los que Dios puede usar para purificar a su pueblo. Y yo creo que quiere usar este tiempo el Señor para que tú y yo seamos purificados, seamos alentados, seamos centrados a la voluntad y al propósito de Dios. Y es la dificultad la que muchas veces hace que se rompa la zona de confort. Es la dificultad la que a través de la historia ha demostrado que ha provisto, que ha generado que surjan héroes. Es la dificultad. Los libertadores solo surgieron a causa de la esclavitud. Sí, los libertadores, los héroes solo surgieron en la guerra. No había otra forma, no hay otra forma. Y en este momento, en estas dificultades que se están apareciendo, necesitamos que la iglesia sea fuerte, que la iglesia sea valiente y que entendamos que en efecto el temor no es una razón por la cual nosotros estamos haciendo las cosas, sino la prevención. Y me gustaría más adelante hablar un poco más sobre estos temas. Para la siguiente semana voy a abordar un poco más la postura o la perspectiva que estamos asumiendo y que asumen muchos creyentes, y me gustaría tratarlo bíblicamente, pero en este día yo quiero traerte el mensaje que el Señor me mostró que te trajera, y no me quiero distraer tanto en dar explicaciones acerca de la cuarentena, acerca de por qué lo hacemos, acerca, etcétera, ¿no? Y quiero decir simplemente que las dificultades tenemos que aprovecharlas y escuchar lo que Dios quiere hacer en este tiempo, no quedarnos dormidos, no dormir, no distraernos. Y es la dificultad la que ocasiona muchas veces que se levanten grandes proezas. No sé si tú has visto una película, pero que se llama El niño o el joven que domó el viento. Y trata de William Kangwamba, que es un africano, era un niño africano que en su región no había agua y padecían sequías, hambrunas y dificultades. Sin embargo, él inventó un aparato que que generaba energía a través de la energía eólica del viento, y asimismo hizo una bomba, alimentaba la bomba y esta bomba generaba agua. Entonces, las dificultades demuestran a lo largo de la historia que hacen emerger la virtud de muchas personas y de muchas cosas. Sin embargo, también las dificultades sepultan a otros. ¿Por qué? Porque muchos antes de William, por ejemplo, seguramente vendieron sus terrenos, se dieron por vencidos. Sin embargo, es por eso que yo te invito en este día, y el mensaje es no te duermas. El mensaje es no te duermas,
porque cuando uno duerme ante la dificultad o cuando uno duerme ante la situación, se pierde de lo que Dios quiere tratar. Y estos tiempos tenemos que tener enfáticamente que Dios quiere obrar en nuestros corazones y quiere hablar grandes cosas a nuestras vidas. Y es bien importante que lo hagamos. Los discípulos están con Jesús, pasan sus últimos minutos y qué triste que no hayan podido disfrutar de su presencia física un tiempo más, porque se quedaron dormidos, porque no pudieron velar con Él. Jesús les dice, ni una sola hora. Y si volvemos al texto un poco, Jesús está hablando y dice, se inclinó en tierra y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Algunos apuntan a que esta copa se refiere a la misma copa que se habla en el Antiguo Testamento, que hace referencia al juicio de Dios, al juicio que Dios traería. Y Jesús está diciendo que si era posible que pasara de él, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y Jesús vuelve con los discípulos y les dice, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Les dice, velen y oren para que no caigan en tentación o cedan ante la tentación, porque el espíritu suyo está dispuesto a la verdad, pero su carne es débil o cuerpo es débil. Y ciertamente, hermano, amigo, tenemos que entender que la carne es débil y que tenemos que aprovechar el tiempo y no dormir. Jesús los dejó por segunda vez y después vuelve a orar lo mismo y regresa y los encuentra dormidos. Y es cuando viene quien lo traiciona. Tenían que prepararse los discípulos porque estaban a punto de vivir un tiempo de dificultad. Cuando dice el proverbio, ¿no?, que las hormigas se preparan cuando hay un tiempo de sequía, cuando hay un tiempo futuro. Y habla el libro de Proverbios sobre sabiduría, es sabiduría. Yo el libro de Proverbios lo he leído muchas veces y lo sigo releyendo porque es instrucción, es conocimiento, es vida para tu vida práctica. Y es bien interesante porque los discípulos, las últimas horas que tuvieron a Jesús físicamente, las aprovecharon durmiendo. Y quizá ellos no entendían la importancia de estar despiertos, la importancia de estar atentos a lo que Jesús les iba a enseñar. Eran débiles sus cuerpos, tenían sueño, estaban cansados, pero no entendían lo que sí iba a venir. Satanás iba a tentar el corazón de Judas, Judas iba a entregar al Salvador y iba a ser crucificado. Y los discípulos iban a experimentar la persecución más grande posteriormente, pero también la bendición de Dios y la fortaleza de Dios. Y entonces es importante, hermanos, que tú y yo aprendamos a no dormir, que tú y yo aprendamos a sacar provecho de esta circunstancia, que no vivamos en el pasado o que no vivamos en el reclamo o en la decepción de decir, ay, si tan solo pudiera ir al templo, si tan solo pudiera estar con mis hermanos, crecería espiritualmente. Y yo diría, quizás sí, pero quizá no. La verdad es que no. La verdad es de que yo quiero como tú que nos reunamos pronto. Yo quiero tanto como tú que estemos juntos. Sin embargo, este no es el punto. El punto es qué hemos hecho estos meses que hemos estado así y qué vamos a hacer el tiempo que queda que estemos así. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida espiritual? Porque déjame decirte que si hemos dependido del templo, de estar en el templo, para crecer espiritualmente, estamos fritos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no debería de ser así. No es así, no necesitamos o no deberíamos de necesitar, dice el apóstol Pablo, ya la leche espiritual. Dice, ya no deberían de ser niños espirituales, no deberían sino comer alimento sólido. Y entonces yo te invito a que reflexiones en este sentido. ¿Por qué razón? Hemos estado
proponiendo, tenemos estudio los jueves, tenemos oraciones martes y el viernes y tenemos el servicio el domingo. Y no quiero regañar a nadie, solamente quiero exhortar en amor a que tenemos que involucrarnos, a que tenemos que adaptarnos y que esforzarnos. Y no quiero desviarme del tema, ya he comentado que vamos a la semana entrante, quiero tratar este tema con la Biblia, acerca de las posturas, acerca del regreso, acerca del tiempo. Pero lo que quiero decirte el día de hoy es de que si todo este tiempo que hemos estado aquí así, no hemos avanzado en nuestra relación espiritual, es incorrecto, porque nuestra relación espiritual no depende de un templo, no depende de estar físicamente. La iglesia, en efecto, Dios la pensó, Dios es un Dios de convocatoria. Sin embargo, la iglesia no determina o no debería determinar el crecimiento espiritual tuyo y mío, o al menos de que estemos durmiendo. Dios quiere que nosotros en este tiempo seamos purificados, y si vamos a regresar, y cuando regresemos, no regresemos para lo mismo, no regresemos siendo los mismos, sino que regresemos purificados, fortalecidos por Dios, con un poder de lo alto para anunciar el Evangelio, y aún no necesitar regresar para poder anunciar el Evangelio, ser renovados por Dios. Sin embargo, ese es un tema delicado. Escuchaba en la semana a un pastor llamado Daniel Najar, y él compartía y decía que en sus 25 años que tenía de ser pastor, la gente le sorprendía porque la gente siempre quería que él fuera a orar por ellos. Y él se preguntaba algo muy válido, y es cierto, ¿por qué muchas veces como cristianos dependemos, o parece que dependemos de las personas, de los líderes, del pastor o incluso de un edificio para vivir una vida espiritual radical, para entregarnos al Señor? ¿Por qué? Y yo creo saber por qué, y esto es porque subestimamos o no entendemos el llamado que Dios nos hizo. Los discípulos quizá esperaban ver a Jesús descender con fuego y decir: yo soy el Mesías y a mí nadie me va a atrapar, para verse motivados a orar, o para verse motivados a hacer algo más, a no dormir, o necesitaba su vida estar en riesgo para buscar, el rostro de Dios enfáticamente. ¿Era necesario todo esto? Realmente no lo creo. Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a depender de alguien o de algo. Es una costumbre. El pueblo de Israel dependía del templo. El pueblo de Israel llegó, incluso en los salmos, hay ciertos indicios de que idolatraban el templo. Oh Jerusalén, oh el templo. Y Jehová, Dios había prometido en el Antiguo Testamento: yo voy a depositar mi espíritu en sus corazones, no en el templo, o en todo caso en el templo de su vida, en su corazón, en ellos, en nosotros, en los seres humanos. Yo voy a depositar mi espíritu en sus corazones y escribiré mis leyes en sus corazones. O sea, Dios mismo habitaría en medio de nosotros. Y yo en estos tiempos creo que es importante meditar, porque muchas veces hay costumbres que no nos dejan vivir o desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. El pueblo de Israel idolatró el templo, y aún hoy en día muchos idolatran el templo de Israel. Si Dios nos permite ir a Jerusalén, vamos a ver que hay un pedazo de escombro, que es el muro de las lamentaciones, y algunos judaizantes dirán: ay, no te refieras a eso como escombro. Es lo que queda del templo de Salomón. Y muchos llegan, se arrodillan, lloran. Está bien hacerlo como simbólico, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, ¿a qué se debe eso? A idolatría pura. Es ladrillo sobre ladrillo que fue destruido en el siglo I. El templo quedó hecho añicos y se conoce como el Muro de las Lamentaciones.
ahí la gente va a llorar. Y nosotros como creyentes, muchas veces pareciera que dependemos de nuestra motivación espiritual o crecimiento espiritual, de que el líder nos visite, de que el templo, de que estemos físicamente, cuando podemos crecer espiritualmente de muchas maneras. E incluso yo me atrevo a decirte, no vas a crecer espiritualmente de otra manera que la vida privada. No hay, o sea, no hay. Porque en los eventos, en el culto público podemos ser unos, pero ¿qué pasa cuando vamos el lunes? Cuando nos enojamos, cuando discutimos con nuestra pareja, cuando no somos buenos cristianos, cuando damos mal testimonio, cuando esto, cuando lo otro. Si te fijas, la vida cristiana es privada, el templo eres tú, el templo soy yo. ¿Y a qué voy con esto? A que el error de depender de algo para crecer espiritualmente es terrible, y el pueblo de Israel cayó en ese error grave, grave, porque yo no le hallo sentido llorar ante un pedazo de pared cuando puedes llorar ante el Cordero que está en el trono. La sabiduría de Dios misma, dice el apóstol Pablo, la gloria de Dios mismo ante Dios, cuando puedes dirigirte ante el Señor. Y te enfatizo nuevamente, a mí me gustaría estar ya juntos, a mí me gustaría reunirme, pero tenemos que ser claros y tenemos que entender lo que Dios quiere hablar a nosotros. No nos debemos de dormir, no nos debemos de dormir. El Señor quiere obrar en nosotros grandes cosas. Dios quiere hablar grandes cosas, pero muchas veces, en lugar de meditar, de velar, nos distraemos, nos lamentamos. Y todo esto retrasa lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Retrasa la bendición. Y Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4:21, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Para los judíos era necesario subir al templo a adorar. Jesús le dice, eso no es nada. No importa el lugar, no importa dónde estés. Jesús le dijo, Juan 4:21, no tendrá importancia si se adora al Padre en el monte o en Jerusalén. Batalla entre samaritanos y judíos. Y Jesús le dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Necesario aprovechar aún la dificultad, entender los tiempos y buscar que el Dios obre en nuestras vidas, aún en medio de estos tiempos. Y si regresamos pronto o tardamos todavía un tiempo más, no estamos perdiendo el tiempo. No tenemos que dormir. Tenemos que rescatar la esencia. Dios te quiere a ti, Dios me quiere a mí. Y en la dificultad no tenemos por qué desanimarnos o decrecer. Al contrario, son oportunidades que Dios a veces te pone para purificar cosas en ti, para hacer reflexionar cosas en ti que no habías planteado en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque muchas personas quizá quieren regresar, pero yo digo, ¿de qué vale la pena si regresamos como nos fuimos? Tenemos que regresar diferentes, tenemos que regresar físicamente, porque nunca dejamos de estar juntos a través de los medios que hemos puesto para hacer iglesia. ¿De qué vale si no somos capaces de levantar un altar cada día a Dios y buscar su rostro? De orar, de leer la Biblia. ¿De qué vale asistir a 20,000 cultos con millones de personas si yo no soy capaz de llevar una vida privada con Dios, una relación real? ¿De qué vale? No vale de nada. Y perdón que lo diga de esta manera, pero muchas veces las razones por las que se quiere hacer las cosas tienen que ver con las costumbres. Y Jesús les dice,
La carne es débil, el espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, la carne cede ante las costumbres, la carne cede ante lo superficial. Pero Dios está buscando no tu superficie, Dios está buscando que te mantengas despierto, que no te duermas y que entiendas que solamente Él te puede transformar, fortalecer y llenar. Yo siempre me he preguntado esto, ¿qué pasaría si la iglesia verdaderamente orara? Hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no oras? Sí, pero podemos mejorar. Te estoy diciendo que ninguno de nosotros y aún en Remanente y otras iglesias han alcanzado el clímax que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué? Por estar cimentados en superficialidades, por estar cimentados en costumbres. Por la costumbre los fariseos llegaron a valorar más el templo y Jesús les dice, ¿qué es más importante? Llegaron a adorar casi el templo y las costumbres que lo que Dios les ponía enfrente ante sus ojos. Llegaron a decir que la ofrenda en lugar del templo que santificaba la ofrenda, el templo en lugar de la Shekinah, de la gloria de Dios que santificaría el templo. Y sabes que esa Shekinah se fue en el siglo I. Esa gloria de Dios se fue porque era gente que no escuchó la voz de Dios. Era gente así como los que no entraron a la tierra prometida, porque hubo gente que le creyó a Jesús y hubo otra gente que dijo, oh, es difícil para mí, prefiero la superficialidad, prefiero guardar mi costumbre a ser confrontado a una vida real de relación con el Creador. Yo siempre me he preguntado esto, ¿qué pasaría si oráramos 3 horas al día, si oráramos 5 horas? Déjame decirte que no hay estrés, no hay presión hasta cierto punto, pero Jesús su ministerio lo empezó a los 30 años, Lucas 3:23. El clímax de Jesús empieza a los 30 años, ¿por qué no antes? Hay un tiempo para todo y el tiempo que Dios quiere en este día, en estos tiempos, es hacernos ver que todavía hay cosas que tiene que trabajar con nosotros y que si regresamos, tenemos que regresar diferentes con el poder de Dios, pero tenemos que quitar costumbres, barreras de entendimiento. Hoy mismo te puedo exhortar a que te unas más a las oraciones, a que te unas a la clase del jueves, a que te unas al servicio. Si no podemos hacer esto, bueno, no sé qué esperaríamos o qué sentido tendría el reunirnos si no podemos ser iglesia en estos medios, en estas formas. Es un esfuerzo también, es un esfuerzo el martes a las 8, me tengo que conectar, estar pendiente a la llamada. No me digas que si no podemos hacer este esfuerzo, pues mucho menos vamos a poder hacer el esfuerzo de vivir o ser iglesia, aunque nos reunamos físicamente. Si no podemos apartar un tiempo para la lección a los jueves o para conectarnos al servicio, creo que es más un fruto en todo caso. Yo sé que hay casos mayores, ¿no? De mayores, hay trabajo, hay muchas dificultades. A lo que voy es de que yo sé que hay excepciones. Sin embargo, generalmente tenemos que aprovechar las dificultades y tenemos que buscar a Dios más. Tenemos que despertar. No tenemos que dormir, y menos en estos tiempos, hermano. Así que yo te invito a que si regresamos, seamos fortalecidos, llenos del poder de Dios. Y decía este hermano Daniel algo bien puntual y es totalmente cierto. ¿Por qué la gente quiere que otros hagan lo que ellos pueden hacer? Tú puedes orar por ti mismo, tú puedes orar por los demás. Claro, la comunidad, la comunión y el orar en conjunto es también importante, pero tenemos que desarrollar una vida personal, porque de nada sirve conglomerar personas y reunirnos si no somos capaces de desarrollar una vida de oración personal. Si muchos todavía no son capaces de
en la mañana presentarse ante Dios y buscar su rostro. Dios quiere en estos tiempos purificarnos, fortalecernos, enseñarnos. ¿Para qué? Para aún en medio de esta pandemia poder predicar a Jesús, y que cuando regresemos al servicio en el templo sea porque hemos estado en el secreto y podamos llegar con una fuerza nueva, diferentes, y entendiendo la esencia, que esta situación, esta dificultad nos haga entender la esencia de ser iglesia, de portar el nombre del Señor. Así que yo te invito a que medites en esto y sigas buscando de Dios, hermano, te comprometas, te esfuerces y podamos seguir adelante y podamos mantenernos despiertos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en estos días. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hablado en mi corazón, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que tú nos hables, que tú nos guardes, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, guía nuestros pasos. Amén. Yo te dejo con esta pregunta, hermano. ¿Qué pasaría si viviéramos cada uno una vida radical en el Señor? No, una vida radical no depende de un templo, depende de la entrega. Te apuesto a que escucharíamos la voz del Señor, a que veríamos milagros, a que veríamos grandes prodigios, grandes señales, a que el Espíritu de Dios nos guiaría a orar por personas específicas, a que Dios haría milagros guiados, no por emociones, como muchas veces muchos cristianos toman decisiones y a veces salen mal las cosas, sino por el Espíritu de Dios. Pero mientras tanto no podemos avanzar más. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor, tenemos que buscarle más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te preguntas eso? Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por acompañarnos un domingo más y estar en este tiempo con nosotros, unidos en la distancia, pero en un mismo sentir en el Espíritu del Señor. Yo sé que tú ahí en tu casa te gozaste, que tu familia se gozó con nosotros y que pudimos recibir una palabra del Señor, una palabra fresca a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que también nos gozamos en su presencia. Te invito a que sigas alegre, constante, viendo nuestras transmisiones. Yo sé que este tiempo va a terminar, esto solo es una temporada, vendrán cosas mejores, y mientras hay que disfrutar de esos momentos en familia, disfrutar de este tiempo de hacer iglesia de diferente manera. Así que, hermano, así como estás, te voy a invitar a que escuches este salmo que quiero compartirte. Es el Salmo 46, 10, y dice así: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Dice Dios, tranquilo, estate tranquilo, quédate quieto. Él sigue siendo Dios, Él es nuestra fortaleza. Así que en medio de todo esto, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo tu fortaleza, mi fortaleza, nuestra roca donde estamos fundados. Así que ánimo, anímate y dile al que está a tu lado: anímate, hermano, anímate, hijo, anímate, esposa, porque lo mejor está por venir. Y juntos, hermanos, también vamos a decir nuestro texto y vamos a declararlo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Amén. Bueno, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios te bendiga. Ten una excelente semana.